Millonario sorprende a empleada doméstica pobre amamantando a su hija y toma una actitud inesperada. Antes de continuar con la historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. En Madrid, el sol de la mañana atravesaba los grandes ventanales del edificio histórico en el barrio de Salamanca, iluminando los mármoles blancos del vestíbulo y reflejando el lujo que desbordaba la vida de sus habitantes. Entre pasillos adornados con obras de arte clásicas y candelabros de cristal, un hombre llamado Alejandro Torres caminaba con pasos firmes y mirada crítica. Con poco más de 50 años, era dueño de un imperio de hoteles de lujo, reconocido no solo por su riqueza, sino también por el rigor y la disciplina que aplicaba en todo lo que tocaba. Al otro lado de la ciudad, la vida de Carmen López era completamente diferente. Con 34 años, madre soltera de una niña de apenas 8 meses llamada Lucía, Carmen trabajaba como empleada doméstica en varios edificios y residencias, enfrentando madrugadas y noches sin descanso para asegurar el sustento de su hija. Vestida con ropa sencilla, a menudo manchada de productos de limpieza, llevaba en la mirada la determinación de quien no podía permitirse el lujo de rendirse. Ese día en particular, Carmen llegó temprano al edificio donde trabajaría. Entre los ascensores espejados y pasillos silenciosos, empujaba el carrito de limpieza, que contenía paños, cubos y productos perfumados. El contraste entre su vida y la de Alejandro, que ya se encontraba en su oficina planificando reuniones y contratos millonarios, era enorme. Pero ni ella ni él podrían imaginar que el destino los haría cruzar caminos de una manera que cambiaría todo. Carmen terminaba de organizar la habitación de huéspedes cuando escuchó el llanto de Lucía. Sin tener dónde dejar a la bebé, la tomó en brazos y se sentó en el suelo de mármol de la suite principal, escondida detrás de una pesada cortina, para amamantarla en silencio. La pequeña, sucia de leche y con la ropa arrugada, buscaba consuelo en los brazos de su madre. Carmen sabía que cualquier descuido podría provocar una reprimenda, pero no había alternativa. La vida exigía que se adaptara a todas las circunstancias, incluso a las más humillantes. Alejandro entró en ese momento al pasillo, revisando mentalmente los informes de su última adquisición. Se detuvo al escuchar el llanto apagado, curioso, se acercó a la cortina entreabierta. Fue entonces cuando lo vio, Carmen, arrodillada en el suelo, amamantando a su hija con cuidado y dedicación. Por un instante, Alejandro se quedó paralizado, observando aquella escena simple y humana en medio de la opulencia que él llamaba hogar. No era común que alguien de su clase social encontrara tal vulnerabilidad, al mismo tiempo, fuerza y dignidad de manera tan cruda y honesta. Alejandro, acostumbrado a negociaciones frías y discursos estratégicos, sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Sabía que podría reprenderla, ordenar que se fuera, pero algo dentro de él detuvo su lengua. La escena despertaba un sentimiento confuso, compasión, admiración, incluso un respeto inesperado. Carmen, por su parte, no percibió la presencia del millonario. Sus pensamientos estaban enfocados en proteger a su hija, manteniendo la máxima discreción. Cada gesto suyo transmitía un amor silencioso e inmenso, la valentía de quien enfrenta la pobreza todos los días y no se deja doblegar por el miedo o la vergüenza. Mientras Alejandro permanecía parado observando, también percibió algo más profundo, la fragilidad de alguien que lucha con todas sus fuerzas contra las adversidades de la vida y, aún así, mantiene intacta su humanidad. Ese contraste con el mundo de riqueza, poder y apariencias que él conocía lo impactó de una manera que no podía ignorar. Y así, en ese instante silencioso en el pasillo de mármol, dos mundos se encontraron. Uno, marcado por el lujo absoluto, el poder y el orden impecable. El otro, por la lucha diaria, los desafíos invisibles y la fuerza de una madre que nunca se rendiría. El destino comenzaba a tejer una trama que cambiaría la vida de ambos de maneras que ninguno podría prever. Alejandro dio entonces un paso discreto hacia atrás, permitiendo que Carmen continuara su acto de cuidado, pero sintiendo que algo debía hacerse. Algo inesperado, que fuera más allá de las reglas y expectativas sociales. Una decisión silenciosa comenzó a formarse en su mente, un gesto que podría transformar no solo la mañana de esa madre, sino posiblemente el rumbo de toda su vida. Mientras el día avanzaba en Madrid, el escenario estaba montado, una mujer humilde, determinada y llena de amor, un hombre rico, poderoso y acostumbrado a controlar todo a su alrededor, y una situación simple que llevaba el potencial de un giro que nadie podría anticipar. El contraste entre ambos mundos no podía ser mayor, pero curiosamente también existía un puente invisible entre ellos, la humanidad compartida, la capacidad de sentir, emocionarse y actuar cuando la vida presenta momentos que exigen valentía. El día en Madrid avanzaba con el calor suave del otoño, mezclado con el ruido distante del metro y de las calles concurridas del barrio de Salamanca. Carmen ya había terminado de limpiar la suite principal y ahora se movía por el pasillo del segundo piso, cargando cubos y paños, con Lucía envuelta en sus brazos. El cansancio comenzaba a pesar,
pero su compromiso con su hija era mayor que cualquier fatiga. Mientras tanto, Alejandro no podía sacar de su cabeza la imagen de Carmen amamantando a su hija. Caminaba en su oficina, intentando concentrarse en contratos e informes, pero cada gráfico, cada número, parecía irrelevante frente a aquella escena. Algo en ese momento simple lo conmovía de una manera que no podía comprender. Sabía que su posición exigía control absoluto, pero había una sensación creciente de que necesitaba actuar de forma diferente. El conflicto surgió cuando Carmen, sin darse cuenta, derramó un poco de leche de la bolsa de pañales sobre la alfombra persa de la suite. Alejandro, que había regresado al pasillo para recoger un documento, apareció justo en ese instante. «Señora, está ensuciando la suite», comenzó, con voz firme. Carmen se levantó rápidamente, sujetando a su hija con firmeza, los ojos muy abiertos. «Lo siento, señor, solo estaba», intentó explicar, pero las palabras fallaron. La vergüenza llenó su rostro, y por un instante sintió que el peso de la humillación estaba a punto de derrumbarla. Sabía que cualquier gesto incorrecto podría significar perder el empleo y, peor aún, la dignidad frente a alguien que podría juzgarla sin comprender su lucha. Alejandro la interrumpió, gesticulando para que limpiara la alfombra de inmediato. Carmen, con la respiración acelerada, comenzó a pasar el paño, tratando de ser rápida y silenciosa. Sin embargo, la situación parecía salirse de control cuando apareció uno de los vecinos del edificio, un joven empresario que acompañaba a Alejandro y que no perdió tiempo en lanzar miradas críticas. Carmen se sintió encogerse, como si estuviera siendo juzgada no solo por el rico empresario, sino por toda la sociedad que él representaba. Mientras limpiaba, Carmen pensaba en todas las dificultades que había enfrentado, noches sin dormir, trabajo doble, humillaciones silenciosas. La lactancia de Lucía, que debería haber sido un momento de amor, se transformó en una exposición pública que jamás había imaginado. La sensación de vulnerabilidad, combinada con el miedo a perder su empleo, generaba una tensión casi insoportable. Alejandro, sin embargo, estaba atrapado en otro dilema. Por un lado, su conciencia de empresario exigía disciplina y rigor. Por otro, sentía una necesidad inexplicable de proteger a aquella mujer y a su hija. El conflicto interno crecía a cada segundo. Sabía que su reacción definiría no solo el futuro inmediato de Carmen, sino que también podría abrir el camino a algo inesperado. Fue en ese momento que un detalle llamó su atención. La pequeña Lucía lo miró con ojos curiosos y confiados, como si pudiera ver más allá del traje caro y las paredes lujosas. Alejandro sintió un impacto emocional profundo. Como hombre acostumbrado a decisiones frías y estratégicas, nunca imaginó que una niña pudiera tener tanta influencia sobre sus elecciones. Carmen finalmente percibió la presencia completa de Alejandro y sintió que su corazón se aceleraba. «Yo no quería molestar, señor», dijo con voz temblorosa. Alejandro respiró hondo, intentando encontrar un equilibrio entre la autoridad y la empatía. El silencio se volvió pesado, cada segundo cargado de la tensión de un enfrentamiento entre mundos distintos. La humillación se intensificó cuando Alejandro comentó, de una forma que Carmen interpretó como crítica. «Este tipo de comportamiento no es adecuado para este edificio». Carmen bajó la cabeza, tragándose el llanto y la frustración. Un nudo de vergüenza e impotencia oprimía su pecho, recordándole todas las puertas cerradas en su vida, todos los empleos que había perdido por no ajustarse a los estándares de personas que nunca enfrentaron sus luchas. Pero la situación estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Alejandro observaba, y algo dentro de él comenzó a transformarse. En lugar de reprender o castigar, sintió una necesidad creciente de actuar de manera diferente. Un impulso silencioso, pero firme, le decía que debía apoyar a Carmen, no solo por la escena que había presenciado, sino por la fuerza y dignidad que ella mostraba, incluso en medio de la vergüenza. El conflicto no era solo entre patrón y empleada, era entre los estándares de una sociedad que valora la apariencia por encima de la humanidad y la necesidad de un gesto que trascienda reglas y expectativas. Alejandro sabía que ese momento definiría no solo la mañana, sino que podría transformar toda la vida de Carmen y de su hija. Mientras Carmen continuaba limpiando, el pensamiento de que su vida podría cambiar, o volverse aún más difícil, creaba una tensión casi palpable. Alejandro respiró hondo, consciente de que cualquier decisión que tomara en ese instante tendría repercusiones mucho mayores que cualquier informe o contrato. Y así, entre el lujo y la vulnerabilidad, entre la riqueza y la lucha diaria, el conflicto se intensificaba, preparando el terreno para un giro que nadie esperaba. Un simple acto cotidiano, amamantar a su propia hija, se había transformado en el catalizador de un cambio que podría sacudir los mundos de ambos. Después del incidente en el pasillo, Carmen sintió el peso del mundo entero sobre sus hombros. Cada paso parecía arrastrar más cansancio que el anterior, y la vergüenza todavía quemaba su rostro. Sabía que,
Por más que intentara mantener la compostura, la humillación de haber sido sorprendida amamantando a su hija en el suelo de un apartamento lujoso quedaría marcada en la memoria de Alejandro Torres, el hombre poderoso que, hasta ese momento, era para ella solo otro personaje de un mundo inaccesible. Mientras regresaba a la cocina del edificio para continuar su rutina de limpieza, Carmen trataba de ignorar las miradas de otros empleados y residentes. Algunos susurraban, sin darse cuenta de que su curiosidad era una forma de juicio silencioso. Ella apretaba a la pequeña Lucía contra su pecho, como si pudiera protegerla no solo del hambre o del frío, sino también de la percepción cruel de una sociedad que siempre había mirado a personas como ella con desprecio. Alejandro, por su parte, observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de frustración y desconcierto. No lograba decidir si debía intervenir más o simplemente dejar que la situación siguiera su curso. Cada vez que veía a Carmen, sentía que la tensión aumentaba, el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad de su postura y la determinación silenciosa que aún permanecía intacta. La escena lo perseguía en pensamientos, recordándole que el poder y el dinero no siempre resuelven cuestiones de humanidad. El conflicto interno de Alejandro se reflejaba en la mente de Carmen como un obstáculo invisible. Sentía que cualquier movimiento en falso podría confirmar los peores prejuicios que él y otros tenían sobre personas como ella, mujeres pobres, madres solteras, obligadas a enfrentar jornadas extenuantes sin reconocimiento. Cada gesto de cuidado con Lucía parecía estar ahora bajo juicio, y Carmen comenzaba a dudar de su propia dignidad. Durante la pausa del almuerzo, Carmen se sentó en un banco cercano al vestíbulo principal, intentando alimentar a Lucía nuevamente. Pero el estrés y la vergüenza acumulados hacían que sus manos temblaran, y la mirada de su hija reflejaba, casi inconscientemente, la tensión que su madre cargaba. No sabía que Alejandro, observando desde su oficina, estaba pasando por los mismos dilemas, como ayudar sin invadir, como respetar sin ignorar. Fue en ese momento que la presión emocional alcanzó su punto máximo. Uno de los porteros, sin mala intención, comentó en voz alta sobre lo ocurrido. Vi que la señora fue sorprendida. ¿Qué escena, Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un nudo de frustración y vergüenza le apretó la garganta. Quería desaparecer, quería que todas las miradas se desvanecieran. Pero, sobre todo, quería proteger a su hija de aquel juicio silencioso y doloroso. Carmen comprendió que la humillación no provenía solo de Alejandro, ni del incidente en sí, sino de la percepción social que la había acompañado toda su vida, que mujeres como ella no merecían atención, respeto o comprensión. La injusticia parecía mayor que el cansancio físico y emocional acumulado en años de lucha. Por más fuerte que fuera, había momentos en los que la soledad y la vulnerabilidad eran casi insoportables. Mientras volvía a limpiar el pasillo, Carmen escuchó el sonido de pasos acercándose. Alejandro se acercó, pero, a diferencia de lo que ella esperaba, no vino con críticas ni órdenes. Estaba diferente, más humano, con una expresión que mostraba tanto reconocimiento como duda. Carmen sintió una mezcla de miedo y esperanza, sin saber cómo reaccionar. Él habló con una voz que mezclaba firmeza y amabilidad. Sé que la señora está haciendo lo mejor que puede, y quiero que sepa que he visto la dedicación con la que cuida a su hija. Carmen, sorprendida, levantó la vista, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de caer. Nunca alguien tan poderoso había reconocido su lucha de manera tan directa. Pero el drama no terminó ahí. Pronto surgió una situación inesperada. Un contrato urgente que Alejandro necesitaba atender lo llevó a llamar a Carmen para una tarea fuera de su rutina, exponiéndola nuevamente frente a otros empleados y residentes. Cada paso que daba bajo la luz de los candelabros y las miradas de todos parecía transformar su vulnerabilidad en un espectáculo. Sentía vergüenza, miedo y ansiedad, todo al mismo tiempo, mientras su hija lloraba ligeramente en sus brazos. Carmen tuvo que enfrentar más que la mirada de Alejandro, enfrentó la percepción colectiva de una sociedad que juzga sin conocer historias. El dolor emocional se volvió casi físico, un nudo en el pecho que le recordaba todas las puertas que la vida le había cerrado. Pero, incluso en el auge del sufrimiento, había una chispa de resistencia, la valentía de continuar, de cuidar de Lucía y mantener su dignidad a pesar de la humillación. Y fue en ese momento que Alejandro percibió algo crucial. No se trataba solo de disciplina o reglas del edificio, sino de la injusticia de un mundo que muchas veces coloca a personas vulnerables en situaciones imposibles. Su decisión de actuar o permanecer pasivo podía ser la diferencia entre más dolor o una oportunidad real de transformación. El reloj marcaba casi las 3 en Madrid, y el sol de la tarde entraba por las ventanas del edificio, tiñendo los pasillos de un tono dorado. Carmen limpiaba la zona del vestíbulo con movimientos mecánicos, sintiendo el agotamiento de la mañana y la humillación que aún quemaba sus mejillas. Lucía estaba en el carrito de bebé improvisado que Carmen llevaba consigo, dormida con la cabeza apoyada en el pecho de su madre.
Alejandro Torres la observaba desde su oficina, decidido. Había pasado toda la mañana reflexionando sobre la escena que había presenciado, una madre luchando silenciosamente contra el mundo, ofreciendo a su hija todo lo que tenía, incluso sin recursos ni estatus. Algo dentro de él se rompió. Se dio cuenta de que podía seguir ignorando el problema, manteniendo la distancia y dejando que la vida siguiera su curso habitual. Pero la verdad era que no podía. La humanidad de aquella mujer había despertado algo en su corazón que jamás imaginó sentir. Con pasos firmes, Alejandro bajó hasta el vestíbulo. Carmen, al notar su aproximación, sintió que el corazón le latía con fuerza. Por un instante pensó que sería otra reprimenda, quizá incluso una humillación pública. Pero, en lugar de críticas u órdenes, Alejandro se acercó con una sonrisa inesperada y una voz calmada. «Carmen, quiero hacerle una propuesta». «No se asuste», dijo, extendiendo la mano. «Sé que ha hecho lo mejor que puede por su hija y quiero ayudarla de una manera que quizás nunca haya imaginado». Carmen se paralizó. El mundo parecía girar lentamente a su alrededor. La duda y la incredulidad se mezclaban con una esperanza tímida. Apretó a Lucía contra su pecho, sin saber si debía confiar en aquel hombre que, hasta hace poco, era solo el símbolo del lujo y la autoridad que la intimidaba. «Señor, yo no», comenzó Carmen, pero Alejandro la interrumpió con amabilidad. «No quiero que acepte ahora, pero quiero que sepa que existen formas de transformar su vida y la de su hija. Solo necesita darme una oportunidad», dijo con sinceridad. El giro en ese momento fue total. Carmen se dio cuenta de que el hombre al que temía había decidido ayudarla, no humillarla. El impacto emocional fue tan intenso que necesitó sentarse, sosteniendo a su hija con más firmeza y tratando de asimilar la idea de que su vida podría, de hecho, cambiar a partir de ese instante. Alejandro, notando la tensión aún presente, continuó. «Sé que es difícil confiar, especialmente en alguien como yo, acostumbrado a otro mundo. Pero quiero empezar ofreciéndole una oportunidad de trabajo formal, con condiciones justas, para que usted y su hija tengan seguridad y dignidad». Carmen sintió una mezcla de emociones contradictorias, alivio, incredulidad, gratitud y miedo. Todo era tan inesperado que su mente tardó en procesarlo. Nunca en su vida alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio, sin juicio ni prejuicio. Mientras Carmen respiraba hondo, Alejandro hizo un gesto que sorprendió aún más, sacó de su bolsillo un sobre discreto y lo colocó sobre el mostrador. Dentro estaban los detalles de una ayuda inmediata, una suma de dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas de Carmen y Lucía, además de información sobre un cargo de confianza en el edificio que ella ya conocía. «No se sienta obligada a aceptar de inmediato. Piense con calma. Solo quiero que sepa que le estoy ofreciendo una oportunidad», dijo Alejandro, mirando a Carmen con respeto genuino. El corazón de Carmen se aceleró. Un torbellino de pensamientos pasó por su cabeza. «¿Esto es real? ¿Puedo confiar? ¿Y si es un error? ¿Y si todo se derrumba?». Pero, por encima de todo, había algo más grande, una esperanza que hacía mucho no sentía. La posibilidad de un futuro más seguro, dignidad para su hija y la oportunidad de demostrarse a sí misma que podía superar todas las adversidades. Y fue en ese instante que la primera chispa de superación comenzó a surgir. Alejandro no solo había cambiado el destino inmediato de Carmen, había sembrado una semilla de confianza, dignidad y fuerza. Un gesto simple, humano e inesperado, estaba listo para transformar todo. El punto de inflexión estaba consolidado. La mujer que hasta hace poco se sentía humillada, sola y vulnerable, ahora tenía en sus manos una oportunidad real de transformación. Alejandro, por su parte, descubría que la riqueza no se mide solo en dinero, sino en actos de compasión y coraje. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, reflejándose en los vitrales del edificio, Carmen sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza genuina. A partir de ese momento, la historia de lucha, dolor y resistencia comenzaba a transformarse en una narrativa de superación y cambio. En los días que siguieron al gesto inesperado de Alejandro, Carmen sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: la sensación de que su vida podría, por fin, cambiar. Cada mañana, al despertar, una mezcla de ansiedad y esperanza llenaba su corazón. Aún enfrentaba la realidad de sus responsabilidades como madre soltera, pero ahora había una luz al final del túnel. El primer paso hacia la superación llegó cuando Alejandro cumplió su promesa y formalizó un empleo para Carmen. Ya no era una empleada doméstica temporal, sino una trabajadora con contrato y derechos garantizados. Al recibir su tarjeta de trabajo y firmar el contrato, Carmen sintió una sensación inédita de dignidad. Por primera vez, su lucha diaria parecía reconocida. Abrazó a Lucía con fuerza, como si pudiera transmitir toda la gratitud y esperanza que sentía en ese instante. En los pasillos del edificio, algo comenzó a cambiar. Otros empleados, antes indiferentes o críticos, empezaron a observar a Carmen con respeto.
Algunos incluso la saludaban con simpatía. Pequeñas victorias que para muchos podrían parecer insignificantes, para Carmen representaban reconocimiento y la percepción de que, a pesar de las adversidades, era posible avanzar. Alejandro, atento a cada paso de Carmen, notó que su confianza estaba creciendo. No intervenía de manera excesiva, pero creaba oportunidades sutiles, elogios discretos por tareas bien realizadas, pequeñas responsabilidades que le permitían demostrar sus habilidades e incluso un espacio más seguro para cuidar de Lucía durante la jornada laboral. Cada gesto reforzaba la sensación de que su vida realmente estaba cambiando. Carmen, por su parte, comenzó a percibir algo aún más importante, la fuerza que siempre había existido dentro de ella, pero que había sido opacada por el peso de la humillación y la lucha diaria. Empezó a creer en sí misma, incluso en los momentos más difíciles. Cada desafío superado, ya fuera una limpieza complicada, una tarea administrativa o una situación inesperada con los residentes, aumentaba su orgullo y disminuía la sensación de impotencia. La superación también se manifestó en las pequeñas interacciones del día a día. Carmen comenzó a conversar más con sus compañeros de trabajo, a compartir experiencias y a crear una red de apoyo silenciosa pero sólida. El simple acto de sonreír nuevamente, de sentirse escuchada y respetada, se convertía en una victoria emocional que fortalecía aún más su autoestima. Y entonces llegaron las primeras recompensas inesperadas. Un residente del edificio, admirado por la dedicación de Carmen, ofreció ayudar a cuidar de Lucía algunas mañanas, permitiéndole descansar y organizar su vida. Un proveedor del edificio, al notar su determinación, le dio consejos sobre cursos gratuitos que podrían ayudarla a crecer profesionalmente. Pequeños gestos que, sumados, comenzaron a transformar no solo su rutina, sino también su perspectiva de futuro. La confianza de Carmen se reflejó en la relación con Alejandro. Ahora, cuando él se acercaba, ya no había el miedo intenso de antes. Había respeto, admiración y una comprensión silenciosa. Sabía que la mujer frente a él era fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Esta relación de respeto mutuo creó un ambiente en el que Carmen se sentía segura para explorar sus habilidades e iniciar cambios concretos en su vida. El punto crucial de la superación inicial ocurrió cuando Carmen, una mañana de sábado, decidió participar en una reunión de planificación del edificio, algo que antes habría sido impensable. Presentó ideas simples, pero efectivas, para organizar tareas y optimizar el trabajo de los empleados. Alejandro, impresionado, no pudo contener una sonrisa discreta. Veía la transformación ante sus ojos. La mujer que hace poco tiempo era humillada e insegura ahora demostraba confianza, inteligencia y capacidad de liderazgo. Estos pequeños avances emocionales y prácticos marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Carmen. Comenzó a comprender que la humillación del pasado no definía su futuro, y que cada decisión tomada con valentía y dignidad la acercaba a una vida más plena. La esperanza, antes frágil, ahora se convertía en un motor silencioso que la impulsaba a seguir luchando por ella y por Lucía. El día terminaba en Madrid con el atardecer reflejándose en los cristales del edificio. Carmen miró a su hija, dormida pacientemente, y sintió un profundo sentimiento de gratitud y determinación. Alejandro, observando desde su oficina, reconocía que su gesto inesperado no solo había cambiado la vida de Carmen, sino que también había provocado en él una transformación silenciosa. Comenzaba a comprender que el verdadero poder se mide por la capacidad de impactar vidas positivamente, con empatía y humanidad. Carmen ahora sabía que estaba lista para los próximos desafíos. La vida aún exigía esfuerzo, pero el miedo intenso y la vergüenza estaban siendo reemplazados por coraje, esperanza y pequeños triunfos diarios. La superación inicial estaba consolidada, preparando el terreno para cambios aún mayores que vendrían en los próximos capítulos. Las mañanas en Madrid comenzaron a adquirir un nuevo significado para Carmen. La ciudad, con sus calles vibrantes y cafés concurridos, parecía más pequeña y accesible ahora que sentía crecer su confianza día a día. Carmen ya no era solo la empleada que limpiaba pasillos y escondía su propia vulnerabilidad, ahora era una mujer que reconocía su valor, capaz de enfrentar desafíos y tomar decisiones con seguridad. El primer paso del crecimiento emocional ocurrió cuando Carmen decidió invertir en su educación. Inspirada por los consejos que Alejandro le había dado sobre cursos gratuitos y oportunidades, se matriculó en un curso online de administración de inmuebles y gestión de servicios. Durante las noches, después de acostar a Lucía, Carmen estudiaba con dedicación, absorbiendo cada concepto y aplicando sus nuevas habilidades en el trabajo. La transformación no era solo práctica, sino también mental. Cada aprendizaje fortalecía su autoestima y su sentido de autonomía. En el edificio, los cambios eran visibles. Carmen comenzó a proponer soluciones más eficaces para la organización de horarios, limpieza y logística. Pequeñas mejoras,
antes ignoradas, comenzaron a generar elogios no solo de Alejandro, sino también de los residentes y compañeros de trabajo. Esta visibilidad aumentaba su confianza y consolidaba su crecimiento. Empezó a darse cuenta de que sus ideas tenían valor, de que su voz podía ser escuchada y de que el mundo, de hecho, podía rendirse ante la competencia y dedicación. Mientras Carmen crecía, Alejandro observaba la transformación con una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca habría imaginado que una mujer aparentemente simple y humilde pudiera poseer tanta resiliencia, inteligencia y capacidad de liderazgo. Alejandro sentía respeto e incluso cierta inspiración, comprendiendo que la fuerza de carácter no se compra y que la verdadera riqueza reside en la valentía y dignidad de quien lucha contra las adversidades de la vida. Carmen también comenzó a establecer una rutina más equilibrada entre el trabajo y el cuidado de Lucía. Aprendió a delegar pequeñas tareas a compañeros de confianza y a organizar su tiempo estratégicamente, permitiéndose momentos de estudio, ocio y conexión con su hija. Este equilibrio emocional y práctico aportó estabilidad y redujo significativamente el estrés diario, fortaleciendo aún más su capacidad para enfrentar desafíos mayores. La evolución emocional de Carmen se reflejaba en su postura frente a situaciones antes temidas. Cuando un residente del edificio cuestionó la presencia de Lucía en ciertas áreas comunes, Carmen respondió con firmeza y educación, mostrando seguridad y claridad en sus argumentos. La misma mujer que antes se encogía ante las críticas ahora inspiraba respeto, y su crecimiento personal se hacía evidente para todos a su alrededor. Además, Carmen comenzó a sentirse parte de una comunidad. Participaba activamente en decisiones y reuniones, ayudando a compañeros, compartiendo experiencias y apoyando a otros empleados en dificultades. Este sentido de pertenencia y colaboración aumentaba su propósito, fortaleciendo aún más su transformación. Cada pequeño gesto de liderazgo y empatía reforzaba su confianza y consolidaba su evolución emocional. La transformación también impactó su relación con Alejandro. El vínculo entre ambos pasó a ser de respeto y admiración mutuos, superando la barrera de patrón y empleada. Alejandro, que inicialmente solo había tomado un gesto inesperado, ahora veía los frutos de esa decisión en tiempo real. Carmen se había convertido en una persona más confiada, determinada e inspiradora. Esta relación, construida sobre humanidad, respeto y reconocimiento, se convirtió en un puente sólido entre dos mundos que antes parecían irreconciliables. El punto culminante del crecimiento emocional de Carmen llegó cuando recibió la oportunidad de liderar un proyecto de mejoras en el edificio, algo que antes habría sido impensable. Aceptó el desafío con determinación, aplicando todos los conocimientos adquiridos y la experiencia práctica de su rutina diaria. Cada etapa del proyecto consolidaba su transformación, demostrando que la superación inicial se había convertido en una evolución concreta y sostenible. Carmen también comenzó a pensar en el futuro de Lucía de manera más estratégica. Planeó pequeños ahorros, invirtió en cursos de desarrollo infantil y buscó formas de garantizar una educación de calidad para su hija. El cuidado y la visión a largo plazo representaban no solo un crecimiento práctico, sino también madurez emocional, demostrando que Carmen había aprendido a transformar el dolor y las dificultades en fuerza y planificación. El crecimiento de Carmen culminó en una conciencia clara: no necesitaba depender exclusivamente de la suerte o la generosidad ajena. Su capacidad de aprender, liderar y reinventarse la convertía en dueña de su propio destino. Cada desafío superado, cada pequeña o gran conquista, consolidaba su transformación y preparaba el terreno para el clímax de la historia, donde su fuerza sería puesta a prueba y reconocida de forma definitiva. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, reflejando tonos anaranjados y dorados sobre el edificio, Carmen sentía que había conquistado algo mucho mayor que seguridad financiera: había conquistado confianza, dignidad y esperanza. La mujer que antes se escondía en el suelo para amamantar a su hija ahora se convertía en protagonista de su propia vida, lista para enfrentar lo que viniera. Madrid amaneció con nubes oscuras cubriendo el cielo, y una ligera llovizna caía sobre las calles de Salamanca. El clima parecía presagiar que aquel día sería diferente, cargado de tensión y expectativa. Carmen, ahora más confiada y segura de sus capacidades, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que ese momento definiría gran parte del futuro que venía construyendo para sí misma y para Lucía. El edificio organizaba una reunión extraordinaria para decidir cambios importantes en la administración, y Carmen había sido invitada a presentar el proyecto que venía desarrollando durante semanas. Los residentes más antiguos, algunos escépticos y otros críticos, estaban presentes, así como Alejandro, que observaba cada uno de sus movimientos con atención. La tensión en el ambiente era palpable. Cada mirada, cada gesto parecía medir la fuerza de Carmen, cuestionando si la mujer humilde sería capaz de dirigir y liderar con seguridad. Carmen respiró hondo y comenzó su presentación. Habló con claridad, confianza y autoridad,
explicando cada paso del proyecto, los beneficios y las soluciones prácticas que podrían mejorar la vida de todos en el edificio. Su voz firme contrastaba con la inseguridad de semanas atrás. Los murmullos comenzaron a surgir entre los residentes. Sorpresa, admiración e incluso cierto respeto empezaban a aparecer. Pero, en medio de la presentación, una situación inesperada amenazó con desestabilizar todo. Un problema grave en el sistema eléctrico del edificio provocó un cortocircuito, interrumpiendo la reunión y generando pánico entre algunos residentes. Mientras muchos se desesperaban, Carmen mantuvo la calma. Sin dudar, coordinó a los empleados, organizó la evacuación segura de las personas e incluso ayudó a tranquilizar a la hija de uno de los residentes, que lloraba asustada. Alejandro observaba la escena impresionado. Percibía claramente que Carmen no solo tenía capacidad para planificar, sino también coraje y liderazgo en situaciones de crisis. La mujer que había sido humillada y sorprendida en un momento vulnerable ahora se convertía en protagonista, mostrando fuerza, inteligencia y empatía. Cada gesto suyo consolidaba la confianza que él había depositado en ella desde el primer día. Cuando el problema fue controlado, Carmen regresó a la reunión improvisada en el vestíbulo, y su presentación continuó, más convincente que nunca. Los murmullos se transformaron en elogios y asentimientos de aprobación. Los residentes antes escépticos comenzaron a reconocer su talento y dedicación. Alejandro sintió una emoción intensa, orgullo y admiración por aquella mujer que había pasado por tantas dificultades, pero que ahora se afirmaba con tanta dignidad. El punto culminante de la historia ocurrió cuando Alejandro, ante todos, hizo un gesto inesperado. Se levantó y anunció formalmente que Carmen ocuparía un cargo de confianza en la administración del edificio, con responsabilidades y salario acordes a su esfuerzo y competencia. Elogió públicamente su valentía, resiliencia y capacidad de liderazgo. El silencio y la sorpresa llenaron el salón. Todas las miradas se dirigieron a Carmen, que apenas podía creerlo. Emocionada, Carmen sostuvo a Lucía contra su pecho y, por primera vez, sintió que toda la humillación del pasado se había transformado en fuerza y reconocimiento. El clímax de la historia no era solo el ascenso profesional, era la confirmación de que su dignidad, coraje y amor de madre habían sido reconocidos y valorados, rompiendo barreras sociales que antes parecían insuperables. Mientras los residentes aplaudían, Carmen miró a Alejandro y comprendió que su vida había cambiado para siempre. Él, a su vez, sonrió sinceramente, dándose cuenta de que un simple gesto de empatía y humanidad había desencadenado una transformación profunda, no solo en la vida de ella, sino también en su propia perspectiva sobre el poder y la riqueza. El día terminó con Carmen recibiendo elogios, felicitaciones y palabras de aliento de personas que antes la ignoraban o la juzgaban. Por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo la diferencia y siendo reconocida por ello. Alejandro, observando a su hija dormir en sus brazos mientras ella sonreía, agotada pero feliz, comprendió que había cumplido algo más grande que cualquier inversión o negociación. Había transformado una vida, demostrando que el verdadero poder se mide por el impacto que causamos en los demás. La tensión, el miedo y la humillación dieron paso a la confianza, la esperanza y la dignidad. El clímax de la historia consolidó la narrativa de superación. La mujer que enfrentó humillaciones y desafíos inesperados ahora se afirmaba como protagonista de su propia vida, lista para continuar creciendo e inspirando a todos a su alrededor. Tras el clímax de la reunión y la confirmación del cargo de confianza, Carmen finalmente sintió que un enorme peso había sido levantado de sus hombros. El mundo que antes parecía hostil, injusto e implacable ahora se mostraba más acogedor y comprensivo. Por primera vez podía respirar sin miedo a la humillación o al juicio, sabiendo que su dedicación y valentía habían sido reconocidas. En los días siguientes, el ambiente en el edificio cambió radicalmente. Compañeros de trabajo que antes la trataban con indiferencia comenzaron a respetarla, no solo por el cargo, sino por la postura firme, ética y humana que demostraba en todas las situaciones. Carmen sentía que su voz era escuchada y sus ideas valoradas, consolidando la sensación de justicia emocional que tanto tiempo había buscado. Alejandro, satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos, continuó apoyando a Carmen de manera discreta, permitiéndole autonomía para liderar sus funciones, mientras ofrecía orientación cuando era necesario. La relación de respeto y admiración mutua se fortalecía día a día, sin perder jamás la naturalidad. Para Alejandro, ver prosperar a Carmen era una recompensa mayor que cualquier éxito empresarial que hubiera alcanzado. La rutina de Carmen ahora incluía momentos estructurados de trabajo y cuidado de Lucía. Con apoyo de sus colegas y una gestión más organizada, podía estudiar y planificar el futuro con mayor tranquilidad. Pequeños detalles, como la posibilidad de comprar ropa nueva, garantizar una alimentación adecuada y planear salidas sencillas con su hija, se convirtieron en signos de que la vida estaba cambiando de manera concreta y palpable.
Además, Carmen empezó a percibir que su transformación no era solo personal, sino que también inspiraba a otras personas. Compañeros más jóvenes se sentían motivados por su determinación, vecinos y residentes del edificio comenzaron a respetar su esfuerzo y liderazgo. Comprendió que al superar sus dificultades estaba creando un ejemplo de coraje, dignidad y resiliencia para todos a su alrededor. El reconocimiento de Alejandro también se hizo público. Se aseguró de presentar a Carmen durante eventos del edificio y reuniones comunitarias, reforzando el impacto positivo de su trayectoria. Para Carmen, esto significaba mucho más que estatus, era la validación de su lucha, la certeza de que su esfuerzo había generado cambios significativos y duraderos. En el ámbito personal, Carmen y Lucía disfrutaban de momentos de paz que antes eran raros. Paseos por el barrio, visitas a parques y cafés se convirtieron en rutina. Carmen sentía que podía ofrecer experiencias seguras y felices a su hija, algo que meses atrás parecía imposible. Cada sonrisa de Lucía, cada pequeño avance en su desarrollo, reflejaba la estabilidad que Carmen finalmente había conquistado. El edificio también se transformó. Bajo la administración de Carmen, se implementaron mejoras visibles, espacios más organizados, comunicación clara entre empleados y residentes, y soluciones prácticas para problemas antiguos. Esta transformación práctica reforzaba la idea de que el esfuerzo, el coraje y la dedicación de una sola persona podían impactar positivamente a toda una comunidad. Carmen, al reflexionar sobre su trayectoria, comprendió que cada desafío, cada humillación y cada dificultad enfrentada habían servido para moldearla y fortalecer su resiliencia. Entendió que la vida podía ser dura e injusta, pero que la determinación, el coraje y la empatía tenían el poder de transformar realidades y abrir puertas antes inimaginables. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, Carmen observaba a su hija dormir tranquila, sintiendo una profunda gratitud por cada gesto de apoyo, por cada pequeña conquista y por la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad. Alejandro, por su parte, veía a la mujer que antes admiraba desde lejos ahora completamente realizada, sintiendo satisfacción al saber que su gesto inesperado había desencadenado una transformación completa y duradera. El día terminó con la sensación de que se había hecho justicia emocional. Carmen ya no era solo la humilde empleada que amamantaba a su hija escondida detrás de una cortina, era una mujer respetada, reconocida y empoderada, lista para seguir creciendo, aprendiendo e inspirando a todos a su alrededor. 2 años habían pasado desde el día en que Alejandro tomó la decisión inesperada de apoyar a Carmen. Madrid, con sus calles vibrantes y cafés soleados, seguía latiendo con fuerza, pero la vida de Carmen se había transformado por completo. El edificio de Salamanca, que antes era solo su lugar de trabajo y escenario de humillaciones pasadas, ahora se había convertido en un símbolo de superación, liderazgo y respeto. Carmen, ahora oficialmente gerente de administración del edificio, caminaba por los pasillos con confianza y seguridad. Su postura firme y mirada serena inspiraban no solo a los empleados, sino también a los residentes. Las ideas que antes surgían tímidamente en las reuniones ahora eran escuchadas y valoradas, dando lugar a mejoras concretas y visibles. El respeto que había ganado no era impuesto, sino natural, fruto de su trabajo duro, competencia y dignidad. Lucía, la pequeña que un día había dormido en el suelo mientras Carmen la amamantaba, ya tenía 2 años y mostraba rasgos de personalidad fuertes y curiosos. Carmen finalmente podía ofrecerle a su hija una infancia plena, visitas a parques, clases de música, encuentros con otros niños y una rutina estable y feliz. La sonrisa de Lucía se había convertido en el reflejo de la tranquilidad y seguridad que Carmen había conquistado con tanto esfuerzo. El vínculo entre madre e hija se fortalecía cada día. Carmen lograba equilibrar el trabajo, los estudios y la maternidad con maestría. Participaba en cursos de perfeccionamiento, aprendiendo sobre gestión de personas, finanzas básicas y administración residencial. Cada logro académico y profesional reforzaba su autoestima y consolidaba su trayectoria de transformación. Alejandro, que seguía acompañando discretamente el progreso de Carmen, sentía un orgullo genuino. No solo por su competencia, sino por el crecimiento emocional que demostraba, Carmen había aprendido a transformar la humillación y la adversidad en fuerza, resiliencia y liderazgo. La relación entre ambos permanecía basada en respeto, admiración y confianza, sin jamás sobrepasar límites, pero con una conexión silenciosa y significativa. El edificio de Salamanca se convirtió en ejemplo para otras administraciones en Madrid. Las mejoras implementadas por Carmen, desde la organización de los servicios hasta la comunicación eficiente entre residentes y empleados, transformaron el lugar en un modelo de convivencia, demostrando cómo un liderazgo humano, empático y decidido puede generar resultados concretos. Carmen, en momentos de reflexión, recordaba la mañana en que Alejandro la sorprendió amamantando a Lucía. Aquella memoria,
que antes cargaba con vergüenza y dolor, ahora era un recuerdo transformador, el punto de inflexión que le permitió reconstruir su vida y alcanzar dignidad, respeto y estabilidad. Sonreía en silencio, sintiendo gratitud no solo por el gesto de Alejandro, sino por su propia valentía y determinación de nunca rendirse. Los logros de Carmen también se reflejaban en su independencia financiera. Ahora podía planear inversiones simples para garantizar un futuro seguro para Lucía, comprar ropa y utensilios sin preocupación e incluso reservar pequeños ahorros para momentos especiales, como paseos o viajes cortos. Cada paso reforzaba la sensación de que su vida había cambiado para siempre, de manera concreta y sostenible. En el ámbito emocional, Carmen había consolidado confianza y autoestima. Los traumas y humillaciones del pasado no desaparecían, pero servían como poderosos recordatorios de que era capaz de superar cualquier adversidad. Su historia se convirtió en una inspiración silenciosa para otras mujeres del edificio y de la comunidad, demostrando que con coraje, dedicación y resiliencia es posible transformar la propia realidad. Carmen y Alejandro, aunque manteniendo la distancia profesional, compartían una relación de profundo respeto y admiración. Él veía en ella no solo a la mujer que ayudó, sino a la fuerza y determinación que florecieron a partir de aquella oportunidad. Para Carmen, Alejandro representaba no solo un aliado inesperado, sino la prueba de que la empatía y la humanidad pueden transformar vidas, y que los gestos inesperados pueden generar cambios duraderos. Mientras el atardecer teñía Madrid con tonos dorados y anaranjados, Carmen se sentó en un banco del parque con Lucía jugando a su lado. Observó la ciudad en movimiento, la gente apresurada, los sonidos y aromas que ya le eran familiares, y sintió un profundo sentido de gratitud. La vida, con todas sus adversidades, se había convertido en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y realización. El salto en el tiempo mostraba a una Carmen transformada, una mujer que había salido de la humillación y vulnerabilidad hacia el liderazgo, la dignidad y el reconocimiento. Una madre que ahora podía ofrecer a su hija no solo sustento, sino seguridad, amor y un ejemplo de coraje. La historia, antes marcada por la tensión y el sufrimiento, ahora reflejaba esperanza, superación y la fuerza del espíritu humano frente a las adversidades. El edificio de Salamanca respiraba ahora un clima de renovación y armonía. Carmen, con su postura confiada y sonrisa serena, caminaba por los pasillos que un día habían sido escenario de sus mayores dificultades. Cada detalle le recordaba cuánto había cambiado su vida, y cada sonrisa que recibía de colegas y vecinos reforzaba la sensación de logro y dignidad. Lucía corría por los pasillos, riendo y jugando, mientras Carmen la observaba con atención y amor. Cada paso de su hija representaba no solo crecimiento, sino también la certeza de que todos los esfuerzos, noches sin dormir y desafíos enfrentados habían valido la pena. Carmen sentía orgullo de sí misma, de su fuerza y de la determinación que la habían llevado a transformar su propia vida. Alejandro, discreto, recorría los pasillos solo para observar la transformación que había ayudado a iniciar. Veía a una Carmen completamente diferente de la mujer que un día había sido sorprendida en una situación vulnerable. Ahora ella era líder, madre y ejemplo de coraje. Sabía que su gesto inesperado fue solo el inicio, pero que el verdadero cambio vino de la fuerza interior de Carmen, de su valentía y resiliencia ante las dificultades. Todo el edificio se había beneficiado de las acciones de Carmen. Nuevos sistemas de organización, comunicación eficiente y un liderazgo humano habían convertido el espacio en un lugar más acogedor y funcional. Los vecinos más antiguos, que antes cuestionaban sus capacidades, ahora la elogiaban públicamente. Y Carmen, con humildad y seguridad, sabía que cada logro no era solo suyo, sino también de todos los que la apoyaron y creyeron en su fuerza. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo los tejados de dorado, Carmen se sentó en un banco del jardín con Lucía en su regazo. Recordó la humillación de aquella mañana en que Alejandro la sorprendió amamantando a su hija, el dolor de las dificultades y las noches interminables, y sonrió al darse cuenta de cuánto había superado. Cada desafío, cada lágrima y cada obstáculo se habían transformado en fuerza y aprendizaje, moldeando a la mujer que hoy era reconocida, respetada y admirada. Y fue en ese momento cuando Carmen sintió con claridad que su historia no solo trataba de superación personal, sino también del poder de la empatía, la humanidad y el coraje para transformar vidas. Sabía que, por difícil que fuera el camino, la determinación y la dignidad siempre serían sus mayores aliadas. Muchísimas gracias por acompañar la historia hasta aquí. Si te emocionaste con la trayectoria de Carmen y Lucía, no dejes de darle me gusta a este vídeo, comentar lo que más te tocó y suscribirte al canal para no perder los próximos episodios. Comparte tus ideas, sugiere nuevos temas y ayúdanos a traer más historias inspiradoras que muestren la fuerza de la humanidad frente a las adversidades. Mientras el cielo de Madrid se oscurecía y las luces de la ciudad brillaban, Carmen se levantó, tomando la mano de Lucía, y caminó con confianza hacia el futuro.
Cada paso representaba libertad, fuerza y esperanza. Cada gesto recordaba que la vida puede cambiar de manera inesperada cuando coraje, determinación y empatía se encuentran. El edificio, que antes simbolizaba solo trabajo y desafíos, ahora se convertía en un espacio de crecimiento, aprendizaje y realización. Carmen y Lucía avanzaban juntas, fortalecidas por el amor, la dedicación y la certeza de que juntas podrían superar cualquier obstáculo. Alejandro, en silencio, observaba con admiración, sabiendo que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las vidas transformadas por gestos de compasión y humanidad. Y así, la historia que comenzó con humillación y miedo terminó con dignidad, esperanza e inspiración. Carmen ya no era la mujer vulnerable que un día amamantó a su hija escondida, ahora era una líder, una madre y un ejemplo vivo de superación, mostrando que, incluso frente a las mayores dificultades, es posible reconstruir la vida y alcanzar respeto, amor y reconocimiento.